Otra vez estamos en la segunda parte de la serie La Iglesia, volver al diseño divino. Ahora vamos a mirar otra vez, vamos a ver un poquito, quisiéramos llegar a establecer, después de la lectura de Hechos 19, a entender lo que puede hacer la iglesia, lo que la iglesia pudo hacer en aquel tiempo y hoy puede hacer, porque si bien no son las mismas condiciones, no son las mismas cosas, pero el Dios que tenemos es el mismo. Y el Dios que tenemos es el Dios creador de todas las cosas. Y Él lo hará. Él lo volverá a hacer. De hecho, el plan de Dios es llenar la tierra con el conocimiento de Él a través de la iglesia en este tiempo. Hoy podemos mirar, ¿no?, cómo Pablo, con 12 personas, primero él solo llegó, empezó a predicar y había unos 12 discípulos a los cuales los bautizó en el nombre del Señor. Y les puso las manos, recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Y ellos, como dice el versículo 7, eran por todo unos 12 hombres, ¿no? Con este equipo que él mismo preparó. Habló, dice, por espacio de 3 meses en la sinagoga, y después a causa de que muchos judíos, por sus prejuicios religiosos, se apartaron maldiciendo, se declararon abiertamente contrarios a Pablo, con los que habían recibido la palabra, se fue a la escuela, a una escuela filosófica de uno que se llamaba Tirano, y ahí él hizo su centro digamos, su iglesia, ¿no?, el lugar desde donde él hacía su labor discipular. Y dice que así continuó, el versículo 10 nos dice que así continuó por espacio de 2 años, de manera de que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Su tarea de llevar la palabra, él la cumplió de una manera increíble, ¿no? De tal manera dice que fue a todos los que habitaban en Asia, no solamente a los que estaban en Éfeso, sino a todos los que habitaban en toda la provincia de Asia. Podemos leer en Apocalipsis que por lo menos había 7 iglesias, 7 lugares, y había muchos más. Pero así judíos como griegos, dice, habían escuchado la palabra del Señor Jesús. Y hacía, dice Dios, versículo 11, dice que hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios le acompañó. Si bien como hoy en día ellos no tenían las ventajas de hoy en día, digamos, de comunicación que tenemos nosotros, el internet, WhatsApp, etc. El Facebook, las selfies, etc., que son herramientas, pero son herramientas humanas que manifiestan información. Pablo tenía otras herramientas mucho más poderosas, o sea, Dios le había dado, por ejemplo, los milagros extraordinarios que él hacía a través de Dios. O sea, Dios, dice el versículo 11, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, ¿no? Aquí está muy claramente definido que los milagros vienen de Dios, aunque la mano era de Pablo. De tal manera, dice, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Increíble cómo se llevaban los paños o delantales de su cuerpo, imagino su polera o no sé, según la ropa que tenían en aquel tiempo, y las ponían sobre un enfermo y el enfermo sanaba.
Había una persona endemoniada, la ponían sobre el endemoniado, y el endemoniado era liberado, los espíritus malos se iban. Y es muy interesante esto, porque después de este versículo 12, además de maravillarnos de esto, ahorita deberíamos estar admirados y saltando, quizás por la familiaridad del texto. Nosotros a veces lo decimos así, casi como si fuera normal. Y esperamos que Dios haga de estas cosas algo normal también en estos tiempos, porque Dios está empeñado en restaurar el testimonio de Cristo a través de la iglesia. Aquí hay un contraste muy lindo, ¿no? Este libro de los Hechos es un libro escrito de una manera magistral. Versículo 3 en adelante cuenta la historia, ¿no? de algunos judíos, ¿no? Exorcistas ambulantes, hijos de un hombre llamado Esceva, que querían hacer lo mismo que Pablo, ¿no? Querían hacerlo, ya no con el delantal o paño que cubría su cuerpo, sino a través de su propio poder humano. Y dice el versículo 14 que eran 7, ¿no? Y ellos, dice que le hablaron a un endemoniado y le dijeron, te conjuro por el Cristo que predica Pablo. Y dice que el versículo 15 dice que respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Miren, aquí hay algo ahí muy importante. Dios, el espíritu inmundo conoce quién es quién. No, conoce quién es Pablo, quién es Jesús, y conoce quiénes son los hijos de Esceva y quiénes son los que quieren hacer la obra en sus propias fuerzas y en su propio nombre. Y dice que ese hombre en quien estaba el espíritu, saltando sobre ellos y dominándolos, dice, pudo más que ellos, eran 7. Y dice, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, a mí me llama la atención ese poderoso contraste del poder de un paño o delantal que cubría el cuerpo de Pablo versus 7 hombres jóvenes con todo el vigor y la fuerza. Aquí está mostrándonos Dios una cosa maravillosa, un contraste increíble entre la fuerza humana y el poder de Dios. La fuerza humana de 7 es prácticamente anulada por la fuerza divina puesta en un solo pañuelito, en un solo delantal. Dios quiere mostrarnos algo en esto. No podemos hacer la obra del Señor en nuestras fuerzas, para empezar, porque también si miramos el mundo actual, el desafío es demasiado grande, es imposible. Y en segundo lugar, es más importante ser que hacer, o que tener ganas de hacer, o que tener iniciativa para hacer. Dios primero quiere que seamos y luego quiere que hagamos. Y no podemos hacer sin ser. Hacer sin ser no está en no es agradable a Dios. Ok. Entonces es muy interesante, ¿no? Que cómo Dios se mostró a los hombres a través de esta forma, por ejemplo. Dice de tal manera, versículo 18-19, que la gente venía, dice, y confesaba y daba cuenta de sus hechos. Y se convertía, se decía, Dios existe. Y luego venían aún, dice, los que habían practicado la magia, ¿no? Muchos de los que habían practicado la magia, y aún ellos estuvieron tan
convencidos, tan furibundo, tan poderoso era el mensaje de Pablo. Tal era la situación que ellos quemaron sus libros de magia. Y dice que hecha la cuenta de su precio era 50,000 piezas de plata. Una cantidad en dinero muy alta. Lo que más nos interesa es cómo aún la brujería, los brujos se dieron cuenta que el poder que había en la brujería era nada en comparación del poder divino, y que las creencias en la magia que ellos habían tenido no tenían en absoluto nada que ver con la palabra de Dios. Ellos se convirtieron realmente. Y así dice versículo 20, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y la otra, y ahí nos muestra el testimonio de un llamado Demetrio, un varón que dice, era un platero que hacía templecillos de plata, que tenía, parece ser, un taller, y los artífices él y los artífices recibían una gran ganancia, porque ellos vendían esos templecitos de plata, porque recuerden que el templo de la diosa Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero de tal manera era el testimonio de Dios que él empieza a preocuparse, y incluso él hace un disturbio, una huelga, un problema social, y hablando de que Pablo y los cristianos estaban desacreditando tanto a la diosa Diana, tan poderosa obra la que estaba haciendo el evangelio, que dice que él dice en sus palabras que hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, y también de que el templo de la gran diosa Diana, ¿no?, una de las 7 maravillas de la historia del mundo antiguo, sea estimada en nada. Y dice, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Esto es un testimonio, esto es una cosa tan grande y poderosa que estaba transformando esa sociedad y los valores de esa sociedad. Esto está hablando Demetrio, ¿no? Mirándolo la cuestión económica, porque ya estaban dejando hasta de vender los templecillos de plata. ¿Ok? En esta segunda parte que vamos a ver, no solamente miramos, recuerden lo que estaba haciendo en Éfeso. Ya para los años del tiempo de los años 100, cuando escribe Juan, Éfeso había sufrido esta transformación interna, no externa, porque externamente seguía siendo una iglesia grande y poderosa. Yo quiero que entendamos que la iglesia no es siempre, no en todo lugar y en todo momento es poderosa. Puede ser que no sea, puede ser anulada. Hay ataques de las tinieblas. Las cosas empezaron a ser así con la iglesia de Éfeso, de tal manera que Dios dijo, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, porque si no, quitaré el candelero de tu lugar. Amén. La iglesia, la carta a los Efesios, quiero mostrarles la que fue escrita unos 30 años antes de los escritos de Juan, aproximadamente. Se ve que esta es una carta de una iglesia llena de revelación, una iglesia madura, una iglesia como vemos, que desde su formación fue una iglesia muy militante. Y, por ejemplo, aquí en el capítulo 6
le habla a esa iglesia en su carta, capítulo 1 de Efesios, le dice para qué ellos tenían claro. Pablo tenía claro que para qué los había hecho, para qué los había salvado, para qué había hecho tantas maravillas. No era simplemente para que ellos fueran llamados, qué gran iglesia, la iglesia de Éfeso. Capítulo 1:6 dice que todo esto fue hecho. 3 versículos les voy a dar, donde en el capítulo primero les habla esto. Uno dice, fueron hechos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 12 dice que todo esto le había dado los recursos, etcétera, a fin de que seamos, ¿no?, la adopción, etcétera, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, dice, los que primeramente esperábamos en Cristo. En el versículo 14 habla que aún el Espíritu Santo les fue dado, que dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Esto quiere decir para la proclamación, para el conocimiento de la gloria de Él, para el conocimiento de la gloria, de la gracia de Dios. Amén. Para esto era que Dios estaba haciendo todas estas maravillas en Éfeso. Para esto está la iglesia. Para esto el mundo, cuando ve la iglesia, debería ver la gloria de Dios. De hecho, en el capítulo 5 dice que Dios está haciendo la iglesia gloriosa. Para este propósito de que la iglesia sea la muestra, recuerden, anteriormente hablamos, la muestra de Dios para todo este mundo, y ser la representante de Dios para este mundo, Dios le dio a la iglesia todas estas cosas. En el capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Por eso nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí viene el versículo 6, para alabanza de su gloria, para la proclamación de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y sigue el versículo 11. Dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez, esa herencia es a fin de que seamos para alabanza de su gloria, para la proclamación, para que el mundo llegue a conocer a Dios, de la gloria de Dios. Dice, nosotros, los que no éramos para su gloria, pero ahora los que primeramente, dice, esperábamos en Cristo. Amén. El versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vino el Espíritu Santo, que es, dice, las arras, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que toda esa herencia sea transformada, sea hecha real, sea llevada a efecto, sea pagada totalmente. Dice, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Dios llamó a la iglesia para eso. Esta iglesia, mis hermanos, que había llegado a un estado de madurez de tal manera que estaba haciendo para alabanza de su gloria. Esta iglesia
había sido bendecida con todas estas bendiciones, toda bendición espiritual, había sido adoptada. Y adoptada, en realidad, esta adopción no es un término simplemente legal, es un término más allá, es un término donde habla de un hacer hijos, unos hacer hijos a su semejanza. Hemos sido hechos hijos a su semejanza, porque hemos sido hechos participantes de su propia naturaleza. Hay muchos versículos que vamos a ver más adelante, donde vemos que esta salvación no es simplemente un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio de religión. No, hay algo profundamente interno que se ha hecho. Es un cambio de naturaleza, por la cual aquí en el versículo 14 dice que Dios nos dio el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que engendró en nosotros la naturaleza de Cristo, así como un día Él engendró en María a Jesucristo. Pero esto vamos a ver en otro momento. ¿Sí? Entonces, por eso esta iglesia, yo quiero ver que esta iglesia era madura. El versículo 15 nos dice: por esta causa, mire, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo ya había partido de Éfeso y ahora estaba oyendo, dice, de su fe. Una fe madura, una fe poderosa, firme, una fe que tiene obras, obviamente. ¿Se acuerdan que la fe sin obras es muerte? Esta era una fe viva totalmente. Dice, oyendo de esa fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos. El amor ágape, el amor de Dios para con todos los santos. Ese amor es una evidencia inequívoca y necesaria de la obra de Cristo en la vida de las personas. O sea, nosotros, si estamos llenos de Cristo, amamos a las personas con el amor ágape. Y empieza diciendo, habiendo oído esto, habiendo sabido que ustedes son una iglesia madura, no ceso, dice el versículo 16, de orar, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, Él está orando. Miren, el conocimiento de Él, cuando está hablando de Cristo, el conocimiento de Cristo, no, de los evangelios, el conocimiento de las escrituras, no es suficiente. El conocimiento que Pablo mismo les podía dar a través de sus enseñanzas no es suficiente. Por eso Pablo ora y dice, yo oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu, un soplo de sabiduría y de revelación para que lo conozcan a Él. ¿Para qué conocer a Él? Porque tenemos que conocerle, porque estamos siendo conformados a Él. Yo no puedo crecer y llegar a ser a algo que no conozco. Y Él dice, Dios les está dando que Dios les dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Más adelante en el capítulo 4 dice que nosotros debemos llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Para esto necesitamos conocerle y entenderle de una manera revelacional. Y aún sigue diciendo que no solamente quería que sea conocido Cristo. Versículo 18 dice, alumbrando los ojos de que Dios les vaya, sigue orando, yo estoy orando para que Dios les alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La esperanza es Cristo, o sea, la esperanza es el futuro, lo que ustedes van a venir a hacer, porque para alabanza de su gloria, ustedes tienen que cambiar, como nosotros tenemos que cambiar la iglesia de este tiempo. Dice, para que sepáis cuál es esa esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuáles son las riquezas de esa gloriosa herencia? Porque esa herencia manifestará también quién es Cristo.
Y versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, una grandeza supereminente de poder, lleno de superlativos. Le dice, de una fuerza, del poder de una fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Un poder tan grande que resucita a los hombres y los pone en un lugar de autoridad. A este hombre, a Jesucristo, lo puso en un lugar a la diestra del Padre. Dice versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es increíble este poder y esta fuerza que resucita al Señor, que lo pone a la diestra, que le da autoridad sobre todo principado y sobre todo nombre. Esa, dice aquí, es la autoridad para con nosotros, los que creemos. Esa fuerza, ese poder, es para con nosotros. Es increíble, es maravilloso. Todos los recursos que Dios ha dado a una iglesia madura. En contraste, después vamos a seguir adelante. Yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar. Se recupera a través de la madurez y el amor. No es a través de estudio, no es a través de otra cosa. Es a través de una entrega con todo el corazón. De que Dios sea en una forma real el amor de nuestra vida. No solo un amor más, sino el amor de nuestra vida. En contraste, miren, la carta a los Efesios, en contraste con la carta a los Corintios y a los Hebreos, que ellos no habían madurado y ellos no podían tener estos recursos. Dios no se lo iba a dar. Dios iba a hacer de la iglesia de los Corintios y los Hebreos, eran unas iglesias que tenían muchas cosas, pero no tenían el testimonio. Nunca podía haberlos usado. ¿Por qué? Miren, 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, les dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. El andar de la iglesia de Corinto le impedía a que ellos pudieran tener ese alimento sólido de revelación en el entendimiento de los recursos que Dios había dado a la iglesia. Ellos no podrían, porque si no conocemos los recursos que Dios nos ha dado, en ninguna manera podremos utilizarlos. Y de igual manera era la iglesia de los hebreos. A los hebreos en el capítulo 5, y con esto estoy terminando esta primera parte. Le dice, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Tardos para oír espiritualmente. Hoy en día oímos demasiado. Cada domingo vamos a descubrir qué de nuevo trae el pastor. En vez de tener un corazón que está absorbiendo lo que Dios quiere darnos, como vamos a mirar más adelante. Versículo 12 dice, porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Después de mucho tiempo, dice Pablo, ustedes ya deberían ser maestros. Y en vez de ser maestros, todavía son como niños. No se les puede enseñar, sino los primeros rudimentos. Y versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La niñez espiritual, la inmadurez espiritual, que en el caso de los corintios, eso los celos, contiendas, todas esas cosas
que perjudican el crecimiento del hombre cristiano. Y todas las cosas, usted puede leer toda la carta a los Corintios y entender por qué ellos eran personas carnales y por eso no progresaban. Y aquí dice, pero versículo 14, para terminar, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Okay. Los maduros pueden entender cuáles son los recursos que Dios dio para hacernos para la alabanza de su gloria. Y me imagino, como los efesios, empezaremos a hacer uso de estos recursos si nosotros decidimos a madurar. Amén. Y yo le doy gracias a Dios por esta revelación, este entendimiento. Espero que te haya bendecido y que te esté sirviendo. Vamos a continuar en el siguiente video. Gracias.